Buen día, profe. Bueno, bueno, antes de iniciar la clase, le vamos a recordar que ya estamos terminando casi la cursada. Quedan 2 semanas y luego ya viene, después de las vacaciones de invierno, viene el examen parcial y el recuperatorio. Así que Profe, se lo les escucha sugerimos. con mucho eco. Eco. A ver. Hola. A ver, me voy a desconectar y me voy a conectar. Ahora. ¿Mejoró? Ahora lo escucho perfecto, profe. ¿Ahora mejoró? Ah, bueno. Bueno. Les decíamos que ya queda poco para que terminemos la cursada y le tomemos el examen parcial. Solamente 15 días restan para finalizar la cursada. Así que sugerimos que vayan leyendo todo lo que tenían pendiente, repasando algunas cosas, aclarando otras, de tal forma que lleguen de la mejor manera para el examen parcial. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase sobre investigación científica por un lado y sobre métodos por otro. Bien, entonces iniciamos con la investigación científica. Ya cuando pensamos en investigación científica o hablamos de investigación científica, inmediatamente se nos tiene que venir a la cabeza la idea de un proceso, de algo dinámico, de algo que está en movimiento. ¿Sí? Bueno, le pusimos ahí en la presentación una serie de acercamientos a definiciones, por ejemplo, conjunto, que es la investigación científica, sería la pregunta, bueno, un conjunto de acciones o de pasos a través de los cuales obtenemos el conocimiento científico, sea en el contexto de descubrimiento, justificación o aplicación. La ciencia es una actividad de resolución de problemas cognitivos, o sea, de problemas de conocimiento. El objetivo central de la investigación científica es aumentar el conocimiento. ¿Sí? Acá lo central es la búsqueda del conocimiento. A esto que hemos mencionado, contexto de descubrimiento, No se escucha bien. justificación. No se escucha bien. Otra vez, Mercedes, vos no se escucha bien. Se entrecorta y medio raro la voz que le sale. A ver, voy a probar con el Voz de ultratumba. auricular.
A ver. Eh, es que ya se acerca el clásico, estoy con la camperita de Cuyaya. A ver, ahora me he puesto los auriculares. Un poco Sí. mejor, profe. Igual la voz de... También. Igual la voz de Ultratumba todavía... O ya mejoró. Un poco mejor, profe. Bueno. Porque si no está del todo bien, tengo acá la computadora de coordinación del área, no hay problema, yo voy prendiendo esta, mientras tanto, y cambiamos de computadora. Tengo la otra del área que tengo que devolverla. Así que bueno. Entonces avanzo un poquito y ya me conecto con la otra computadora. ¿Sí? Bueno. Le decía, bueno, lo leí recién, ¿no? Una especie de definición o acercamiento a lo que es la investigación científica. Ahí le resalté resolución de problemas cognitivos. ¿Sí? Eso es fundamental porque la investigación científica apunta a eso. Acá, a continuación, en el segundo párrafo, dice: la investigación científica es un proceso que consiste en averiguar algo acerca de las cosas, de algún tipo. Averiguar, ¿sí? Eso ya es buscar el conocimiento. Y en este caso, bueno, Boone se refiere a, al mundo fáctico, ¿no? Bueno, al principio dice átomos, por ejemplo. Podemos investigar, buscar, conocer acerca de los átomos, de las nubes, de las células o ecosistemas, de las sociedades, o también sobre ideas, ¿sí? Entonces, podemos averiguar aspectos del mundo, diferentes aspectos del mundo. Para que haya ciencia deben conjugarse múltiples factores de diversas índoles: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, etc. Este sería como el aspecto social que implica una investigación científica. ¿Sí? Ahí les puse pensar en el surgimiento de la ciencia en el siglo XVII en Europa. Eso lo hemos hablado en la segunda o tercera clase en esta cursada, ¿sí? Sobre el surgimiento de la ciencia moderna. Le hemos hecho una síntesis de algunos cambios importantes que se dieron a nivel político, económico, social en Europa del siglo XVII, y hemos planteado que en virtud de esos condimentos pudo surgir este tipo especial que es la ciencia. Por eso le digo relación a los contenidos, ¿no? De ahí que podemos decir que la ciencia es un producto y una actividad histórica. ¿Sí? La ciencia es un producto y una actividad histórica. Ahí estamos tomando un concepto abarcativo de lo que sería la ciencia, ¿sí? No solo como producto, sino también como un proceso, una actividad. Y recuerden también, no solo vayan hacia el inicio de la ciencia, sino ustedes ya vieron, y me parece que más de 2 veces, la película, y la banda siguió tocando, y ahí ustedes pueden ver cómo en la investigación científica intervienen factores, vamos a decirlo en términos internalistas, externalistas, factores externos. Por ejemplo, la cuestión política, bien marcada en la película, la cuestión económica, ¿sí? Muy importante. Ahí a los investigadores del caso del VIH le costaba conseguir los recursos para la investigación,
¿sí? Entonces ahí está la cuestión económica, la cuestión social también, la cuestión de los prejuicios. Entonces hay una serie de condiciones y cuestiones históricas que están relacionadas con el proceder científico. Entonces tengan en cuenta también eso, y en la película lo van a poder ver claramente. Luego, a ver, ya tenemos la otra presentación. ¿Para qué investigamos? ¿Sí? ¿Para qué investigamos? Ahí le puse un recorte de las palabras de Riccieri Frondizi, filósofo argentino, rector de la UBA en los años 60, de la Universidad de Buenos Aires, que dice: la enseñanza superior y la investigación científica son condición necesaria y previa al desarrollo económico-social y no su consecuencia. No se trata, pues, de un lujo que un pueblo se permite cuando ya alcanzó cierto nivel económico. Son, por el contrario, esto es la enseñanza superior y la investigación científica, los instrumentos que harán posible erradicar nuestros males. ¿Sí? Ahí podemos, en estas palabras de Riccieri, ver la importancia para este autor, ¿no? Porque esto también puede ser discutido, refutado, para este autor, de la investigación científica dentro de lo que es una sociedad. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la ciencia? Fíjense, le da un papel muy importante Riccieri a la investigación científica, que es la condición necesaria y previa al desarrollo económico y social. Sí, es bueno esto, no es la frutilla del postre. Cuando una sociedad ya se ha desarrollado, bueno, ya que hemos conseguido todos los índices positivos, ¿qué les parece si hacemos ciencia? Como un lujo, ¿no? Acá Riccieri dice, no, al contrario, para poder alcanzar un desarrollo positivo, una sociedad, la ciencia debe ser un instrumento fundamental. Esto yo lo había sacado como de un texto que antes les dábamos en la materia, pero yo lo tenía porque en una clase pública, cuando Macri había empezado con los recortes en el 2017, por ahí creo que era, a la ciencia y a la investigación habíamos hecho una clase pública y ahí yo había escrito algo acerca de esto. Bueno, lo que sí, y ahí leía, recordaba, y me parece que es un buen aporte. Coincido casi en su totalidad con Riccieri, pero podríamos reformular mejor eso y no decir que son condición necesaria y previa al desarrollo económico. Lo de previa, porque el desarrollo tiene que ser todo en todos los ámbitos de una sociedad. No es que primero tiene que estar la ciencia y después nos desarrollamos en todo. Sí. Por ejemplo, para que haya ciencia tiene que haber desarrollo cultural. Tiene que haber formación de sujetos antes de haber ciencia. ¿Sí? Entonces la educación, la cultura es fundamental. Por eso no es que primero está la ciencia y después viene todo lo otro. Ahí podremos corregir eso. Pero lo que sí yo creo que la ciencia es un instrumento fundamental que le encontramos en todo momento del desarrollo de una sociedad. No solo al principio, sino al medio y al final. Y eso se retroalimenta. Profe, ¿Sí? entonces se puede decir que la ciencia y el desarrollo como que van de la mano. Eso es lo que plantean algunos autores, ¿sí? Claro. Como Riccieri, Riccieri Frondizi, como que creen que la ciencia es una pata fundamental de la sociedad.
Y así también lo cree la educación en general, ¿no? Por eso alguna vez yo le decía, ustedes en su currícula, la mayor cantidad de conocimiento que está planeado que ustedes adquieran es el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque se cree que ese conocimiento efectivamente es el, vamos a decirlo, el más válido, ¿sí? Entonces, por eso la gran cantidad de ese conocimiento. Ahora alguien me podrá argumentar, bueno, profe, pero la ciencia no es la única forma de conocer la realidad del mundo. Y efectivamente es así, es una forma más de interrelacionarse con la realidad. Hay otras formas de poder interpretar la realidad. Por eso les digo, esto lo sostienen algunos autores y yo considero, yo también comparto esta idea, pero dejo abierta la discusión para que se puedan plantear otras perspectivas, ¿sí? Porque si no, caemos en contradicción, ¿no? Yo la vez pasada le hablaba de la ecología de saberes, donde todos los conocimientos son igualmente válidos y sería una contradicción decir, no, ahora la ciencia debe ser el único conocimiento y, en el desarrollo de una sociedad, el único conocimiento importante, recurso para la ciencia y para los otros tipos de conocimiento no. Entonces, me parece que no sería así. Lo que sí yo creo es que, entonces, si se le da si creemos en la ciencia, sí, por lo menos hay que hacerla bien, hay que darle los recursos, ¿sí? Porque si creemos a medias, y bueno, no, al vicio, pongamos los recursos en otro lado. Entonces, creo que a la misma vez que hay que fomentar a la ciencia y a la buena ciencia para el desarrollo de una sociedad, a la misma vez hay que fomentar otras formas de conocimiento también, que nos dan otras cosas. Por ejemplo, valores. Las otras formas de conocimiento nos dan valores muy importantes en una sociedad, que probablemente en alguna forma de proceder científica no las encontremos. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se está escuchando? Más o menos, bueno, Más o menos. ahora ya estoy ingresando Eso, profe, con la otra más o menos. Bueno, para cambio de dispositivo. Ahora sí, ahora estoy con el otro dispositivo. Se escucha mejor, profe. Sí, profe, mejor. Bueno, ahora sí, entonces seguimos. Habiendo dicho lo anterior, sobre todo para que no pensemos que la investigación científica así es fácil realizarla, no se necesita nada más que actitud, y no es así. Se necesitan muchas cosas para poder investigar. Por eso le resalto lo económico, lo político que acompañe, obviamente, para que tengamos lo económico, lo político también tiene que ir de la mano. Una sociedad que acompañe, todo debe ir de la mano. Esos serían los aspectos sociales que enmarcan una investigación científica, ¿sí? Otra vez le repito, vean la película y está bien clarito. Ahora, específicamente, desde un análisis epistemológico, podemos encontrar una serie de pasos que subyacen a toda investigación científica. ¿Mm? Ya desde el punto de vista epistemológico.
O sea, más allá de cualquier disciplina, ¿sí? Sean sociales, sean naturales, sea la biología, sea la botánica, la economía, la sociología, bueno, desde la epistemología se plantea que hay una serie de pasos que más o menos siempre se cumplen en el proceder de la investigación científica. ¿Sí? Luego, esto hay que remarcarlo, cada una de las disciplinas tiene su propia metodología. Eso lo estudia un campo de conocimiento que se llama metodología. Pero la epistemología le interesa los pasos generales de una investigación científica. ¿Sí? Lo llamamos esquema general de la investigación científica. Por eso les digo, las disciplinas en particular, las pruebas y las formas de corroboración que tiene la paleontología no son las mismas que la que tiene la psicología. ¿Sí? No son las mismas. Esas son, pero, metodologías especiales, las llamaría uno. En cambio, ahora vamos a hablar del método en general. Pregunten, ¿no? Ustedes pregunten, cuestionen. Eso es lo más divertido de una clase. Y que siempre lo divertido viene de la mano de aprender. Bueno, vamos a empezar. Es la primera vez que nos vamos a detener con puntualizando algunas cositas acerca de la investigación científica, porque me parece que acá hay que reforzar en la investigación científica. Como verán, yo voy resaltando algunas cosas que antes no se resaltaban, dejando de lado otras, así que eso tómenlo en cuenta. Bueno, ¿cuál sería, de esta serie de pasos que le acabo de mencionar, cuál sería el primer paso? Se lo llama problema. Lo vamos a denominar problema, el primer paso. Conocimiento insuficiente. ¿Qué pusimos? Conocimiento insuficiente. Punto de partida de la investigación. El problema se construye. Bueno, tenemos un problema cuando nuestro conocimiento no alcanza para poder explicar algún hecho, alguna cosa, algún suceso. ¿Sí? O directamente desconocemos por qué sucede un hecho, o el conocimiento que tenemos es todavía precario, insuficiente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema. Les recuerdo que les dije que la investigación científica sobre todo y fundamentalmente busca resolver problemas a nivel de conocimiento. Entonces, acá le estoy diciendo que el problema puede ser que haya insuficiencia de conocimiento en algún sector de la realidad. Entonces, ese conocimiento ausente va a ser el punto de partida para la investigación científica. Pero el problema se construye. No es que en la realidad no están golpeando los problemas. ¿Sí? Los problemas se construyen, o sea, los científicos construyen los problemas. Lo formulan. Lo circunscriben a los problemas. Pero los problemas digamos que en términos ontológicos, los problemas no existen. ¿No es cierto? Los problemas no existen. El mundo es. ¿Sí? El mundo es. Listo. Ahora el problema, por eso el problema es una construcción a nivel de conocimiento. Bueno. Luego, cuando tenemos entonces ya un problema, tenemos que buscar una solución a ese problema. ¿Cierto?
¿no? En la vida cotidiana también lo hacemos. Tenemos un problema, tratamos de solucionarlo. Bueno, acá tenemos un problema de conocimiento, vamos a tratar de buscar el conocimiento que solucione ese problema. Entonces, vamos a elaborar una primera hipótesis que la llamamos preliminar. Va a ser una solución provisoria para ese problema. Y esta hipótesis va a guiar la investigación para la búsqueda de datos atinentes al problema planteado. Eso es fundamental, o sea que la hipótesis trata de resolver el problema. Está estrechamente relacionado con el problema, no es que las hipótesis son sueltas, no responden al problema o tratan de responder. Y las hipótesis van a dar el marco a la investigación científica de dónde buscar datos que nos permitan afianzar la hipótesis y así tratar de resolver el problema cognitivo. Carla Fleming, tu micrófono está interfiriendo, ahí está. Bien, luego, cuando esa hipótesis preliminar, esa conjetura, que es una construcción también, ¿no? Esa idea que es la hipótesis, es planteada ya en términos así bien generales. Ella, como les decía recién, nos permite recolectar datos. ¿Por qué? Datos existen infinitamente. Pero los datos que a nosotros nos interesan no van a ser todos, sino solo algunos. Y esos datos que se relacionan con la hipótesis previamente establecida. Entonces, el tercer paso sería la recolección de datos en función de lo que nos indica la hipótesis. La hipótesis alumbra, y ahí, donde alumbra, nosotros vamos a ir a buscar los datos. Entonces, la recolección de datos es guiada por la hipótesis. Los datos pueden sugerir nuevas hipótesis y estas nuevos datos. ¿Sí? Los nuevos datos entonces pueden sugerir nuevas hipótesis o inclusive reformularla a la misma. Bien. Bueno, esto, como verán, no es algo mecánico y que se va dando paso por paso, porque una vez iniciada la investigación, se van cumpliendo todos los pasos en forma unidireccional y sin vuelta atrás. No, acá cabe la posibilidad de que volvamos atrás, ¿sí? Avanzamos unos cuantos casilleros, retrocedemos, así como en el juego, esos juegos que alguna vez jugamos, ¿no? Avanzamos casilleros, volvemos un poco atrás, de acuerdo a lo que se va dando. Bueno, y finalmente, ya, entonces, una vez que hemos recolectado datos que abonen la hipótesis preliminar, ya plantearemos una hipótesis un poco más firme, un poco más segura, con más apoyo, y pusimos ahí una hipótesis que explique todos los datos. ¿Sí? Los primeros, o sea, con los cuales arrancamos y los que después se fueron recogiendo. La hipótesis va a tratar de explicar el problema de conocimiento que estamos tratando de resolver. ¿Sí? Eso que al principio dijimos que el problema es ausencia de conocimiento, por ejemplo, sobre algún aspecto de la realidad. No sabemos por qué pasa algo. Ahora ya en el punto 4, la hipótesis va a tratar de explicar por qué pasa eso. ¿Cuál es la razón de que suceda eso que en principio no podíamos entender? Bien. Luego viene ya el siguiente paso, que va a ser la deducción de hipótesis adicionales
o derivados. En algunos casos pasa esto, en algunos otros no. ¿Sí? Y a partir de esta hipótesis surgen nuevas ideas para explicar otros hechos que pueden ir en paralelo. ¿Sí? Entonces se desprenden de la hipótesis principal y pueden explicar otros hechos. Bien. El punto 6 dice verificación de las consecuencias. Se ponen a prueba las consecuencias de las hipótesis. O sea, la hipótesis es una idea, una solución que tratamos de presentar al problema. Ahora, de esa hipótesis se pueden derivar implicaciones contrastadoras, las llamaría Hempel. Implicaciones contrastadoras, o sea, medios a través de los cuales nosotros podamos corroborar la hipótesis, porque generalmente la hipótesis, muy generalmente, no se la puede contrastar en forma directa. Entonces necesitaremos ir por caminos, por otros caminos para tratar de corroborarla medianamente. Entonces, esto se hará a través entonces de consecuencias observacionales, vamos a ver que así la llama en otros autores, o implicaciones contrastadoras. Implicaciones en tanto surgen de la hipótesis, o sea, la hipótesis implica otras ideas que esas sí tienen la posibilidad de contrastarse con la realidad. ¿Sí? Bueno. Y finalmente, el punto 7 nos dice la aplicación de ya el conocimiento alcanzado. Sería puesta en práctica el conocimiento obtenido. ¿Mm? En el caso de las ciencias, aplicadas, no me salía el término, de las ciencias aplicadas, sobre todo vemos lo fundamental de este punto séptimo, ¿no? Por ejemplo, sería una vez que ya conocemos sobre alguna enfermedad, sabemos qué es, cómo funciona, el punto séptimo sería que ese conocimiento pueda ser aplicado, por ejemplo, para la creación de una vacuna. ¿Mm? Entonces ya el conocimiento se aplica para crear tecnología. Bueno, esos serían los pasos, si bien generales, que siguen los científicos en una investigación. Sean de la disciplina que sean, más o menos siempre se van a dar estos pasos. Pueden haber algunos otros, algunos pueden no estar, pero generalmente estos son. O sea, un problema siempre va a estar, una hipótesis preliminar siempre va a estar, quizás en la quinta, puede ser que en algunos casos no se dé, pero generalmente sí se dan. Y esto es lo que se conoce como el esquema general de la investigación científica. Ustedes tienen el desarrollo de este punto en el texto de Irving Copy. ¿Sí? El título del artículo es algo así como los científicos como detectives, algo así. Ahora, esto es en plano teórico. A ver, tratando de aplicarlo un poquito a lo que ustedes han visto en la película, ¿cómo podríamos hacerlo? Esto es un ejercicio que lo tienen que hacer ustedes, pero a ver, vamos a ayudar con los primeros puntos. Y la banda siguió tocando en 1993. Ustedes recuerdan que en varios momentos de la película se menciona esta frase de qué pensamos, qué sabemos y qué probamos. ¿Sí? ¿Recuerdan ese dicho de los científicos? ¿Lo han analizado? Sí, sí nos acordamos, profe.
Muy bien. Dice, ¿qué pensamos? Una cosa es pensar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar que tengo $100.000 en mi bolsillo. ¿Mm? Entonces una cosa es pensarlo, ahora otra cosa es la realidad, que es que no la tengo, no lo tengo el dinero ese. Entonces, ¿qué pensamos? Dicen ellos. Porque una cosa es pensar, por eso, lo están planteando en esos términos, ¿no? Pensar, se pueden pensar muchas cosas sobre lo que estaba sucediendo en la película. Otra cosa es si realmente es lo que pensamos. Luego, ¿qué sabemos? ¿Mm? Ahí ya le da un poco más de entidad, ¿no? O sea, los conocimientos que tenemos, que efectivamente conocemos, ¿sí? Que efectivamente conocemos, o medianamente está corroborado, comprobado, confirmado, ¿sí? Sabemos algo, inclusive, bueno, lo de sabemos, uno al principio puede, se saben datos, ¿sí? Eso no lo podemos dudar. Hay datos, eso se lo sabe. Con certeza, ¿sí? Las muertes ocurren, eso lo saben. Ahora, otra cosa es que probamos. ¿Qué se puede probar? De lo que se sabe o de lo que se piensa, que efectivamente está probado. Y verán que al principio nada, ninguna de las hipótesis que se van planteando pueden ser probadas. Algunas eh, tienen algunos datos más de apoyo, pero ningún conocimiento es efectivamente probado, inclusive de una forma tajante. Ahí cuando en algún momento de la película, en un diálogo entre los científicos, uno le dice, pero bueno, pero tenemos que probar nuestras hipótesis, nuestra conjetura. Y uno de los científicos le dice, bueno, eso nos puede llevar 5 años. O sea, eso se van a morir un montón de gente si no tomamos medidas. ¿Sí? Como idea, ¿no? De qué implica probar en el campo de la ciencia. ¿Sí? Nada es que, como algunas veces nosotros de una forma así medio trivial decimos, a ver, eh, eh, está lloviendo y uno con mirar a la calle ve si efectivamente sucede o no sucede. Ah, acabo de probar que está lloviendo. Bueno, la prueba de la ciencia no es así de sencillo. Implica mucho tiempo por eso. Entonces, bueno, esa frase es para analizarla, pero esconde, digamos, algunas ideas del proceder científico. Creo que voy lentísimo. Avancemos un poco más rápido. A ver, entonces hemos dicho que el primer paso de una investigación científica es el planteamiento de un problema. Bueno, problema. Podríamos decir que el problema, en el caso de la película, eran las muertes crecientes de personas homosexuales, se lo plantea como epidemia en las ciudades de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York desde 1981, sobre todo. Hay antecedentes, pero bueno, ya se hace algo más masivo a partir de 1981. Y esto siempre le dicen a ustedes cuando realizan alguna investigación o cuando vayan a realizarla, van a decir, ustedes tienen que circunscribir el problema. Bueno, por eso le puse ahí, específicamente en estas ciudades, ¿sí? Inclusive podríamos circunscribir un poco más, pero efectivamente el problema tiene que ser lo más circunscripto posible. Porque no podemos decir la muerte creciente de personas homosexuales, ¿no? Pero no se estaba dando en todo el mundo, solamente en ciertos sectores. Y en determinado tiempo, por eso tengan en cuenta eso, ¿sí? Ahora, entonces se desconoce, o sea, no hay conocimiento, se desconoce la razón que lo provoca. ¿Qué está provocando estas muertes? ¿Mm? Entonces, ese sería el problema que intriga a los científicos, ¿no es cierto? Científicos y científicos. Y desespera sobre todo porque, bueno, cuando estamos investigando, qué sé yo, en el campo de la ciencia de la naturaleza, sobre la estructura del átomo, y bueno, no hay urgencia. Pero acá sí que hay urgencia,
¿sí? Porque se están muriendo las personas. Luego, una hipótesis preliminar. Bueno, ante este problema empiezan a plantear algunas ideas, algunas soluciones a este problema que se ha planteado. Por ejemplo, ahí uno de los científicos dice, es un agente infeccioso con alta probabilidad de transmisión sexual. Esa es una primera hipótesis, que después se va a ir limando, ¿no? Que ahí, planteada en principio, bueno, obviamente a la luz del avance de la investigación científica, vemos que no era del todo así, pero esta es una primera hipótesis preliminar. Entonces, es un agente infeccioso. Lo menciona así porque no sabían si era bacteria o virus, ¿sí? Entonces, la falta de certeza lo pone en esos términos. Y lo pone con alta probabilidad de transmisión sexual, porque todavía no están seguros. Entonces, por eso dice con alta probabilidad. No pueden decir es de transmisión sexual. Todavía no lo sabían, tenían que ir a investigar. Ahí ven ustedes también el cuidado que se tiene, ¿no? Antes de denunciar. Eso que también debemos aprender. Bien. Si se transmite a través de relaciones sexuales, lo pueden tener tanto hombres como mujeres. Ahí refuta esto que sea solo un problema de la comunidad homosexual. Entonces, con eso ya se refuta eso, ¿sí? Lo pueden tener tanto hombres como mujeres, lo cual descarta la idea de que se presente solo en hombres. Luego se sabrá que no es la única forma de transmisión del virus, ¿sí? Esto, pero ya avanzada la investigación, por eso digo, esto ya va quedando después atrás y se va reformulando la hipótesis. La hipótesis se encamina a la investigación, como les decía yo, y nos dice por dónde debemos buscar más datos para fortalecerla. Ustedes recuerdan esas primeras reuniones que hacen los científicos en la película, donde se plantean esta hipótesis y en función de esto dice, bueno, entonces, si creemos esto, vamos a investigar por allá, por allá, por allá. ¿Sí? El sociólogo y el epidemiólogo Hacían entrevistas. Claro, van a rastrear los casos, ¿sí? Hacer el seguimiento de los casos. Pero en función de lo que dice la hipótesis preliminar, por eso van a buscar los datos, ¿no? Por eso no es que van a cualquier lado y buscan Claro, a cualquier raíz tipo de de datos. eso ya No, seguían y van buscando los claro, datos, digamos. en ese sentido, por eso la hipótesis es la guía de la investigación. Si la hipótesis sería otra, se buscaría por otro lado, ¿sí? Entonces, qué sé yo, el virus se transmite por animales, entonces van a ir a buscar por otro lado, ¿sí? Entonces, la hipótesis es la que te encamina ahí. Bueno, seguimos. En un principio son muchas las cosas que no se saben. Y a medida que avanza la investigación se van desechando hipótesis, postulando otras y buscando nuevos datos que acompañen a las hipótesis que van quedando. Bueno, esas son algunas ideas que voy poniendo ahí para que ustedes las piensen. ¿Es viral o bacterial? Si es viral, ¿es la mutación de uno conocido o es completamente nuevo? Luego se sabrá que es un retrovirus, ¿sí? Entonces, fíjense, no todas las preguntas que van saliendo. Si bien se van teniendo algunas ideas, y algunas ideas empiezan a ser un poco más fuertes que otras, igual esas nuevas ideas van despertando otras nuevas preguntas, ¿sí? Eso es lo que le quise poner ahí. Bueno, cada hipótesis tiene sus implicancias contrastadoras, o sea, las consecuencias observacionales. Por ejemplo, en la hipótesis N, por no ponerle el número, si el virus está en la sangre, la hipótesis es que el virus está en la sangre y por ello se lo transmite con las transfusiones de sangre, entonces las personas que tienen el virus y comparten jeringas, por ejemplo, podrían transmitir el virus, ¿sí? Entonces, de una hipótesis se pueden sacar implicancias contrastadoras, ¿sí? Por eso le puse, si el virus está en la sangre, entonces la implicancia es la que viene. Las personas que tienen el virus podrían transmitir
y comparten jeringas, podrían transmitir el virus. ¿Sí? Esa es una implicancia contrastadora. O sea, se va a ir a ese punto a ver si efectivamente sucede así, ¿sí? Para a fortalecer esa primera idea. El virus está en la sangre. ¿Qué se sabe hoy? Esto lo puse también para que pensemos cómo ha avanzado, ¿no? la investigación científica, la ciencia en este terreno. Lo que se sabe hoy es que el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por el virus es la que se denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Esto quiere decir, y esto es importante, esto quiere decir que el SIDA es un conjunto de síntomas que aparece por una insuficiencia del sistema inmune, causado por el virus que se transmite de persona a persona. Y esto es lo importante. Por eso, no toda persona que tiene el virus tiene SIDA, ¿sí? Pero sí toda persona que presenta un cuadro de SIDA tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo, ¿eh? Que es lo que pasaba en un principio con el muchacho que era asistente de vuelo, ¿sí? Que ellos lo llamaban el caso cero, creo. El asistente de vuelo. Que bueno, él no tenía los síntomas, pero tenía el virus y lo transmitía. ¿Sí? Entonces eso es para aclarar algunas cuestiones terminológicas, así bien al paso también, ¿no? Porque tampoco somos especialistas en este tema, pero esos son los avances que se han ido dando. Bueno, volviendo a la película, inclusive el problema se fue reformulando. Recuerden, ¿no? Esto también lo pensaba ayer. ¿Cuál era el primer planteamiento del problema? Que las muertes sobre los hombres de la comunidad, pero después, y esto no lo mencionamos, creo que generalmente, sí o sí hay que reformular el problema, porque empiezan también a tener estos síntomas las mujeres, los niños, ¿sí? Inclusive los abuelos que eran hemofílicos, los que habían recibido donaciones de sangre, entonces van teniendo también estos problemas, y de luego ahí el problema se reformula. Ya no es un problema de la comunidad homosexual, sino más bien es un problema general. Sí o sí hay que reformular. Fíjense, por eso esto le remarco. No es que el problema se da de una sola vez y para siempre. Inclusive el problema hay que reformularlo. Podríamos decir, ¿a qué se debe que estas personas mueran con síntomas parecidos? O sea, hombres, mujeres y niños. Ahí ya cambió el problema. Entonces, la hipótesis podría decir, estas personas fueron poseedoras del virus de inmunodeficiencia humana que ataca al sistema de defensa, y el virus se transmitió de diversas formas: sangre, semen, fluidos vaginales infectados, ¿sí? Entonces, acá el problema se reformula, se va reformulando la hipótesis, y así va avanzando la investigación científica. Por eso, como les digo, vamos, avanzamos, volvemos, y esa es la tarea tan complicada del trabajo científico. No es algo sencillo, ¿sí? No es algo sencillo, es sumamente complejo, que siempre resaltamos acá, que la ciencia no es algo que se hace así de una forma fácil, sino es sumamente compleja, es un trabajo que hay que respetar. Por un lado, por eso planteamos eso, y por otro lado, siempre mantenemos también la crítica en otros aspectos.
Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre la investigación científica. Profe, yo tenía una consulta ahí cuando hablábamos de la deducción de hipótesis adicionales o derivadas. Ahí usted explicaba que, bueno, se desprenden también otras hipótesis y, eh, y se pueden explicar otros hechos, pero esos hechos vendrían a ser de la misma línea del conocimiento que se está hablando o también pueden Claro, tratar de otro. claro, claro. Entonces, si se desprenden de la hipótesis principal, vienen de la mano. ¿Sí? Ah, Vienen de la mano. Entonces, por ejemplo, si planteamos nosotros que el virus está en la sangre, ¿sí? Entonces, se puede explicar por qué, como les decía yo, no solo por qué eh, los que comparten jeringas, ¿sí? Por ejemplo, las personas adictas que comparten jeringas pueden transmitirse el virus, sino también, por ejemplo, porque la madre transmite el virus al hijo. ¿Sí? Entonces se pueden explicar otros hechos, se van planteando otras hipótesis y se pueden explicar otros hechos, pero que van de la mano con esta hipótesis. Entonces, si cambiamos de hipótesis, ya estas segundas hipótesis ya no van a ir de la mano. Se plantearán otras nuevas hipótesis. ¿Sí? No, pero es así. Las hipótesis, la hipótesis principal podría implicar nuevas hipótesis que van de la mano, o hipótesis que van en paralelo, ¿sí? Pero que no son contradictorias. En todo caso, eso te lo digo. No son contradictorias, van de la mano. E inclusive ok. estas nuevas hipótesis podrían abrir el campo a la investigación de otras cuestiones que no se vienen trabajando en esta investigación, ¿sí? Por ejemplo, acá finalmente lo que se sabe es que es un retrovirus, ¿sí? Que es un retrovirus. Ahora bien, se va a empezar a investigar sobre la especificidad de este retrovirus. Y ahí se puede abrir una investigación eh, que en primera instancia no estaba planteada dentro de esta investigación. Y las variantes, y hacer estudios comparativos con otros retrovirus. ¿Sí? Entonces se abre el camino. Esa es la investigación científica. Bueno, otra pregunta. Sí, lo de las implicancias contrastadoras serían entonces formas de poder, eh, vamos a decirlo en términos de la película, formas de poder probar la hipótesis planteada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo probamos la hipótesis que estamos planteando? A través de las implicancias contrastadoras, que son ideas que nos permiten efectivamente corroborar en el campo de la realidad, en la experiencia, lo que nos dice la hipótesis, en forma indirecta. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros al principio decimos que el virus solamente lo tiene la comunidad homosexual, ahí es donde vamos a buscar los datos. Ahora, si aparece un caso
en donde una mujer, por ejemplo, tiene el virus, eso en todo caso no va a ser una implicancia contrastadora, llamaría yo una implicancia refutadora, ¿sí? Porque en el campo de los hechos, ese hecho me va a demostrar que mi hipótesis no es correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hipótesis planteaba que solamente el virus lo tenían la comunidad gay. Pero si aparece una mujer, entonces eso me refuta la hipótesis. ¿Entendés? Bueno, esa sería, en el caso de que sea positivo, sería una implicancia contrastadora. Pero en este caso es una implicancia que me contradice la hipótesis. Entonces, estas implicancias contrastadoras serían ideas, lo llamamos nosotros consecuencias observacionales que me permiten probar o no la hipótesis en el campo de la realidad. ¿Cómo hacemos para probar la hipótesis? A través de las implicancias contrastadoras. No solo eso, pueden ser muchas por esa implicancia. ¿Sí? En el enunciado, todos los humanos son mortales. Una implicancia contrastadora sería Orlando, ¿sí? Orlando tendría que morir, ¿sí? Bueno, eso lo haremos más adelante. O sea que son como casos particulares, en este caso, donde nosotros vamos a poder corroborar o no esa idea general en este caso. Bueno, sigamos entonces, porque nos queda muchísimo. Método de la ciencia. Ahora pasamos al tema método de la ciencia, que ciertamente tiene relación con la investigación científica, ¿sí? Ya hemos dado ese marco general, ahora vamos a hablar de algún aspecto en particular que se va a presentar en el desarrollo de la ciencia. Bueno, recuerden, para poder entender este tema, método de la ciencia, la distinción, contexto de descubrimiento, justificación y aplicación al que refiere Timofsky en el texto que hemos sugerido leer en la primera clase. Bueno, método de descubrimiento. Se suele mencionar como método, como procedimiento para descubrir, para arribar a una hipótesis, el método inductivo, el hipotético deductivo, la analogía, la intuición y el azar. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a ir directamente al contexto de justificación, porque ahí vamos directamente a conjugar los métodos, en el caso del método inductivo, tanto en su momento de descubrimiento como el de justificación. Antes de explicar el proceder del método inductivo, les recuerdo que para este tema el texto es de Esther Díaz. ¿Sí? El texto de Esther Díaz, donde ustedes tienen la explicación del método inductivo, deductivo y el falsacionismo. ¿En qué se apoya? ¿Cuál es la estructura lógica que sigue el método inductivo? La estructura lógica sería la del razonamiento inductivo. Bien. El razonamiento inductivo tiene esa estructura que ustedes están viendo acá. El esquema sería: A1 es B, A2 es B, A3 es B, A hasta el infinito es B.
¿sí? Entonces, luego de la enunciación de esos casos particulares, se concluye con la afirmación, una afirmación general que sería todos los A son B. ¿Sí? Si A1 es B, si A2 es B, si A3 es B, evidentemente toda A particular va a ser B. Entonces los A son B. Bueno, este es la estructura de un razonamiento inductivo, pero llamamos al razonamiento inductivo razonamiento inválido, porque no hay ningún principio lógico que convalide que a partir de casos particulares se pueda concluir con un enunciado general. Acá se incurre en un error lógico, en tanto la conclusión no surge de las premisas. Las premisas son A1 es B, A2 es B, ¿sí? O sea, lo que está antes de la raya de la conclusión. Entonces, las premisas no dicen o no nos dan suficiente base como para poder concluir luego todos los A son B. En otros términos, la conclusión dice mucho más de lo que le permiten decir las premisas. Esto es lo que se conoce como el salto ilógico del razonamiento inductivo. El salto ilógico, que es pasar de lo particular a lo general. Bien, bueno, entonces estamos de acuerdo con que el razonamiento inductivo es un razonamiento inválido, lógicamente incorrecto, lógicamente incorrecto. Bueno, entonces, el método inductivo, porque como verán, una cosa es el razonamiento inductivo y otra cosa es el método inductivo. Bueno, se llama así este método en especial, inductivo se llama, porque ciertamente sigue la estructura del razonamiento inductivo. Esto es los científicos. Ya acá, entonces, antes explicamos el razonamiento, que digamos, estamos en el plano de lo simbólico, de la abstracción, de lo formal, ¿sí? Ahora pasamos al campo de la realidad, ya el método, como los científicos efectivamente trabajarían. Entonces, los inductivistas dicen, bueno, los científicos parten de la observación, o sea, van al mundo y empiezan a registrar hechos, ¿sí? O datos que reflejen hechos. Empiezan a registrar, luego clasifican esos datos que recolectan del mundo, de la realidad, ¿sí? Luego van a tratar de buscar regularidades a partir de esas particularidades. Esto es, se establece una generalización. Bueno, entonces se parte de la observación, se registran casos particulares y se establece una generalización. Fíjense que acá se ve esto que le decía recién, que el método inductivo toma el proceder del razonamiento inductivo, que es casos particulares y después una generalización. Bueno, ¿cuáles son las críticas que se le hace al proceder del método inductivo? Bueno, hasta ahí sería la parte del método en el contexto de descubrimiento, porque acá lo que nos figura es qué es lo que hacen después de establecer la generalización los inductivistas, es tratar de validar la generalización a través de casos particulares, esto es, a través de la deducción de consecuencias observacionales. Entonces los inductivistas dicen, bueno, esa sería la otra parte de validación del método inductivo, que efectivamente sería a través de una deducción, ¿no? O sea, de la generalización deducen casos particulares
y sostienen que corroborando los casos particulares, entonces se va fortaleciendo la generalización, que sería el enunciado general, ¿no? El planteamiento del enunciado general. Bueno, y ahí sí, ahí otra vez vuelve la parte inductivista, que sería, mientras más casos particulares corroboremos, más fuerte se va haciendo la generalización. Otra vez vuelve a la inducción. Bien, las críticas que se le hace al método. Por un lado, se critica al método inductivo en la parte en la que sobrevaloran a la observación. Recuerden que el primer paso que mencionamos es la observación. El punto de partida del método inductivo sería la observación de la realidad. Se sostiene que esta observación que hacen los científicos ciertamente puede tener algunas dificultades. Se pueden realizar críticas a la misma. Por ejemplo, que la observación no es de fiarse, en tanto cuando cuando nosotros percibimos la realidad, lo que nosotros percibimos podría no ser como es efectivamente la realidad. Podríamos percibir ilusiones o cuestiones que no reflejan la realidad. Ilusiones ópticas, por ejemplo. Cuando nosotros vemos un lápiz sumergido en un vaso con agua, lo que nosotros percibimos, lo que observamos es el lápiz como quebrado justamente en la frontera entre el agua y sería el medio. Parecería que el lápiz está quebrado. Eso es lo que vemos. Pero sabemos que efectivamente no es así, pero ahí tenemos una distorsión de la percepción. ¿Sí? Entonces, los críticos van a decir, bueno, los inductivistas le dan mucho valor a la observación, sin embargo, a lo mejor la observación le está engañando. Están viendo cosas que no son tal cual son. Lo otro sería la crítica de la priorización de la observación, ¿sí? Que de científico en científico, de comunidad en comunidad, la forma en que cada uno estructura lo que se percibe puede cambiar, ¿sí? Algunos, cuando ven la realidad, priorizarán algunos elementos y lo estructurarán de una forma y otros lo harán de otra forma, ¿sí? Entonces eso también sería un inconveniente, en tanto la observación está distorsionada por la forma en que se estructura la percepción. Y lo otro sería la prioridad, no, lo otro sería la carga de la observación, la otra crítica relativa a la observación, que sería que los inductivistas sostienen que para alcanzar la objetividad, cuando los científicos van a observar el mundo, tienen que ir totalmente vacíos de contenido, limpios, como un papel en blanco, en donde luego de observar recién van a poder escribir, ¿sí? Porque si ya van con contenido, con alguna idea, hipótesis previa, eso podría distorsionar el conocer la realidad y afectaría la objetividad del conocimiento, ¿sí? Entonces, los inductivistas sostienen eso, que la observación debería ser totalmente limpia de conocimientos previos, ¿sí? Bueno, la crítica es que no es posible que un científico vaya a observar el mundo
limpio, vacío totalmente. Siempre cuando se va al mundo a observar un científico, ya lleva una carga teórica en sí, ¿sí? La cual va a direccionar qué buscar y qué no buscar, dónde buscar, que es lo que le decía hace un rato con lo de en lo de la hipótesis, ¿sí? Ya hay una idea previa. Un científico no va a observar todo el mundo, sino ya va direccionado. Y esa direccionalidad ya se la da ideas previas, por eso. Entonces lo que sostienen los críticos es que los inductivistas no se dan cuenta que no es posible esto, ir vacío a observar la realidad, y no se dan cuenta que siempre un científico ya va con una carga teórica, con una hipótesis previa acerca de qué buscar, con lo cual los científicos necesariamente serían hipotéticos, en tanto, o sea, previamente tienen una hipótesis antes de salir al campo y observar los hechos, ¿no? Entonces, serían como hipotéticos deductivistas. Es una hipótesis y de ahí derivan qué es lo que van a ir a buscar. Bueno, esas serían las críticas respecto de la observación. Y la crítica lógica que se le hace al método inductivo es esta que nosotros le mencionamos que le podemos hacer al razonamiento inductivo. No hay ningún principio lógico que fundamente su proceder. Esto es, eh, al ser el razonamiento inductivo inválido, bueno, el método también lo será. Y dijimos que el razonamiento inductivo hace un salto ilógico porque la conclusión dice mucho más que de lo que le permiten decir las premisas. ¿Eh? Bueno, ese sería el error lógico que tiene el método inductivo por apoyarse en esta forma de razonamiento. Bueno, seguimos con el método. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí cuando hablaba del método inductivo, bueno, se decía que va al mundo, se empieza a registrar los datos de la realidad, se los clasifica y luego se trata de buscar, ¿era regularidades de esa generalidad o al revés? Se busca regularidades. Ah, ok. Se busca regularidad. A partir de la clasificación de los datos y de haber registrado los casos particulares, en esos casos particulares se va a ver qué regularidad se puede encontrar. Justamente la generalización lo que va a marcar es cierta regularidad. ¿Sí? La generalización justamente va a hablar en términos generales de que sucede algo que sucede a todos los fenómenos particulares que se han observado, a todos los hechos particulares que se han observado. Por decirte algo estúpido, yo veo que una manzana se cae, que un lápiz se cae, que el mate se cae. Entonces veo casos particulares. Entonces veo que entre todos estos casos particulares hay algo que subyace. Entonces, a partir de ahí se busca la generalización. La generalización va a contener, supone, y va a abarcar todos estos casos particulares. Entonces, veo una regularidad en todos estos casos particulares, ¿sí? Que es que caen. Esa es la regularidad a la que me refiero. Veo esa regularidad. Aparentemente todo cae. Esa sería la generalidad. Todo cae. Por eso ya no, en la generalidad ya no voy a mencionar nada en particular. O sea, me olvido de los mates, de la manzana, sino ya hablo en términos generales. ¿Entendiste? Claro, entonces sería que se va a buscar se va a buscar las generalidades de todas esas regularidades. No, es que, quizás, bueno,
ahí se podría distinguir que lo que pasa efectivamente en el mundo y el planteamiento de la hipótesis. Sí, entonces, en el mundo vos vas a ver regularidades, ¿sí? Y esas regularidades, o sea, cosas que se repiten. La regularidad es cosas que se repiten, ¿sí? Algo que sucede con frecuencia. Bueno, entonces, a partir de haber visto esas regularidades en el mundo, vos vas a establecer una generalización. Vamos a poner entonces que esta generalización va a ser una idea, una hipótesis, ya planteado por eso a nivel de conocimiento, que refiere a esas regularidades del mundo, ¿sí? Ok, profe. Bien. Bueno, seguimos. Ahora, el otro método sería el método denominado hipotético deductivo, que acá, en cierta parte, el método hipotético deductivo hace uso de la deducción, pero solamente en cierta parte. Bueno, a ver, veamos un poquito esto de razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo es válido. Por ejemplo, tenemos el esquema. Todos los A son B. Si nosotros partimos que eso es verdadero y decimos que X es A, entonces tenemos que concluir necesariamente que X es B. X es B porque habíamos dicho que todos los A son B. Y si X es A, entonces X es B, ¿sí? Si nosotros partimos de que son verdaderas las premisas, necesariamente la conclusión también es verdadera. De premisas verdaderas no se puede concluir otra cosa en una deducción que la verdad de la conclusión. Se transfiere la verdad de premisas a conclusión. Este esquema también es el que se usa cuando decimos todos los hombres son mortales, Sócrates hombre, Sócrates mortal. ¿Sí? Es un razonamiento deductivo. Pero fíjense en este caso que ahora, a diferencia de lo que pasa en el razonamiento inductivo, acá se parte primero de una generalización. No siempre es así en el razonamiento deductivo, pero en este caso está primero la generalización como premisa. Todos los A son B. ¿Sí? Y la conclusión menciona una particularidad. Bueno, método hipotético deductivo. A diferencia del inductivo, que decía que la investigación y la ciencia inicia a través de la observación de la realidad, el hipotético deductivo afirma que se parte de problemas, así como lo planteamos en la investigación científica. Se parte de problemas, se formula una hipótesis general, ¿sí? Un enunciado general, y luego se deducen consecuencias observacionales. Esto no es otra cosa que lo que estamos hablando en la investigación científica. Luego se contrastan las consecuencias observacionales, y si la consecuencia es verdadera, la hipótesis general sería verdadera. ¿Sí? Entonces, el esquema que sigue, el hipotético deductivo, es planteamiento de la hipótesis y se implica una consecuencia observacional. Que implica una consecuencia observacional. Se comprueba la verdad de la consecuencia y se afirma la verdad de la hipótesis. Esto, así planteada, incurre en una estructura lógica inválida que se llama falacia de afirmación del consecuente. Falacia de afirmación del consecuente. Una falacia es un razonamiento que tiene la apariencia de verdadero, de correcto, pero en realidad no lo es. ¿Sí? Entonces, acá, entonces, en el hipotético deductivo incurre
también y tiene un problema lógico, al igual que el método inductivo. Puse crítica lógica, el método comete una falacia en su proceder, incorrección lógica. Entonces, porque el hecho de que nosotros comprobemos la consecuencia observacional, que sería el caso particular que se dedujo de la hipótesis, no quiere decir que hayamos comprobado el valor de verdad de la hipótesis general. O sea, solamente lo que hemos comprobado es una o más consecuencias observacionales como verdaderas, pero en ningún momento hemos comprobado la verdad de la hipótesis que habla de todos los casos, no solamente de algunos, sino que habla de todos los casos. Eso es lo que tienen que ustedes saber, que es fundamental para entender la cuestión de métodos, que la hipótesis siempre es planteada en el campo de la ciencia en términos generales, ¿sí? Si la hipótesis habla de la totalidad de los casos, por ahí pasa su inconveniente de poder verificarla. ¿Por qué? Porque siempre van a ver ustedes, y esto vamos a concluir, que siempre se estaría comprobando solamente casos particulares, pero nunca la hipótesis general. ¿Sí? Bueno, entonces comete también un error lógico el hipotético deductivo. Entonces sería, ni el método inductivo ni el hipotético deductivo pueden demostrar la verdad de la hipótesis general de una vez y para siempre. No pueden verificar, esto yo lo había adelantado cuando vimos características de la ciencia, ¿sí? La verificabilidad. Entonces, eso hay que corregirlo, no podemos decir que la ciencia alcanza la verdad, porque como le estamos planteando, no se puede verificar la hipótesis general. ¿Qué es lo que se estaría verificando en estos casos? Consecuencias observacionales, o sea, casos particulares, pero no la hipótesis en general. ¿Por qué? Porque la hipótesis general habla de la totalidad de los casos. Y en estos casos solamente se está comprobando casos particulares. Entonces, el método inductivo y el hipotético deductivo tratan de demostrar la verdad de la hipótesis, pero no pueden hacerlo. ¿Qué es lo que dice el hipotético deductivo ante la crítica? Bueno, dice, bueno, a medida que, si bien no podemos corroborar de una vez y para siempre la hipótesis general, pero a medida que deduzcamos más casos particulares y se comprueben como verdaderos estos casos particulares, más fuerte va a ser la hipótesis, o sea, inclusive se va a plantear, más probable va a ser la hipótesis, pero esto es refutado por pensadores como Popper, que cuando la hipótesis habla de infinitos casos, por más casos particulares que comprobemos, nunca nos vamos a acercar más a la verdad de la hipótesis general. ¿Sí? O sea que si los casos son infinitos, esto es siguiendo al planteamiento de Popper, si nosotros decimos que todos los cisnes son blancos, cuando decimos todos, son todos. Cuando decimos todos, son todos. Ayer, hoy y mañana, todos. Infinitos casos, infinitos. Entonces, comprobemos 1 o 100 casos desde la lógica del planteamiento más lógico de Popper, va a decir, da lo mismo, no nos acercamos más a la verdad porque son infinitos, nunca vamos a poder comprobar la totalidad de los casos, no vamos a acercarnos. Así que también entonces queda ahí rengo el método hipotético deductivo. ¿Y qué es lo que van a plantear finalmente entonces otros hipotéticos deductivistas como Popper? Va a ser el falsacionismo. Sería otro método alternativo. Esto es lógica pura, ¿no? La cuestión del método, sobre todo lógica aplicada.
El falsacionismo, al ser un método, un submétodo, una variante del hipotético deductivo, va a partir de problemas, va a formular hipótesis general, va a deducir consecuencias observacionales, hasta ahí va a seguir los primeros pasos del hipotético deductivo que hemos hablado anteriormente. Pero acá, cuando contrasta la consecuencia observacional, si la consecuencia es falsa, la hipótesis general es falsa. ¿Sí? Entonces se trata de falsar la consecuencia para así falsar la hipótesis general. Este esquema de razonamiento se llama modus tollens. Es una estructura de razonamiento válida. Entonces, si yo digo que todos los cisnes son blancos como hipótesis general, entonces este cisne en particular que tengo a mi vista tiene que ser blanco también. Ahora, si este cisne en particular no es de color blanco, o sea, ahí voy a falsar la consecuencia, estoy falsando la hipótesis general. ¿Sí? Entonces ahí lo que se plantea es que la ciencia, con este proceder metodológico, según Popper, va a proceder, o inclusive en términos prescriptivos, ¿no? Debería proceder de esta forma. Si no se puede alcanzar a saber y a comprobar la verdad de la hipótesis general, lo que deberían hacer los científicos es tratar de falsar las hipótesis lo más posible. Tratar de refutar todas las hipótesis que se van planteando. Entonces, así la ciencia se va quedando con aquellas hipótesis que pueden resistir a los intentos de refutación. O sea, van a quedar como momentáneamente válidas. ¿Sí? Ese conocimiento sería el conocimiento científico. Conocimiento que no ha podido ser refutado, es momentáneamente verdadero o válido, pero que en cualquier momento puede ser refutado, tiene esa particularidad. ¿Sí? Ese sería el proceder de la ciencia según el falsacionismo de Popper, que también es bastante criticado por algunos pensadores, en tanto dicen, bueno, si bien pues, hay que aceptar que el planteamiento de Popper es lógicamente correcto, nunca los científicos proceden de esa forma como lo plantea Popper. Nunca son tan lógicos como lo plantea Popper. Inclusive en Kuhn, ustedes han leído que, por ejemplo, que no es posible falsar un paradigma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la comunidad científica no sigue la lógica de Popper, sino más bien a la creencia que ellos tienen y al sostenimiento del paradigma, aunque haya anomalías o problemas que no puedan resolver. ¿Sí? No es que cambien de teoría o de paradigma los científicos, sino que sostienen de todas maneras su hipótesis, su paradigma, su teoría. Entonces, en la práctica, los científicos se comportarían de otra forma y no siguiendo esta lógica ciertamente correcta de Popper. ¿Sí? Bueno, hay algo que se llama la simetría de la contrastación, que la hemos mencionado al pasar. Por más casos particulares que comprobemos, no podemos verificar la hipótesis general. O sea, cuando buscamos la verdad, no vamos a poder verificar la hipótesis general. ¿Sí?
pero con un solo caso falsador se demuestra que la hipótesis es falsa. O sea, ahí lo que se busca es la falsedad. Se busca falsar en todo caso. Se busca falsar la hipótesis para así despojarse de los malos conocimientos. ¿Sí? Esa es la simetría de la contrastación. La conclusión es que no existe ningún método que nos permite demostrar la verdad de una hipótesis científica de una vez y para siempre, pero sí podemos ir acercándonos cada vez más a una verdad que siempre será parcial, provisoria. ¿Sí? Esa sería la conclusión. De ahí que la ciencia, una de sus características es que es falible, puede fallar, y es por el conocimiento que plantea es momentáneo. Esto es lo que se tiene por ahora, pero puede ser reformulado. Eso lo vieron en la película, como todos los planteamientos se van modificando, se van mejorando, y así procede la ciencia. Eso es lo bueno, por otro lado, que tienen la posibilidad de autocriticarse la ciencia, y eso le permite su perfeccionamiento. Cosa que alguna vez planteamos que no pasa, por ejemplo, en otros campos como, diría la ideología, pero como en la religión, ¿no? La religión, las verdades ya están establecidas y no se las pueden mejorar. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Y rápido y furioso. 9 o 10 de la película. Bueno, a ver las preguntas, que seguramente son montones. A ver, ¿quién tira la primera piedra? ¿Seré yo maestro? Preguntas. Se acerca el parcial. Vamos. Hay muchas cosas que no les dije, que inclusive podrían preguntar, por eso. O sea, que no se las aclaré, que podrían preguntar. Profe, por ahí a mí no me quedó muy claro el razonamiento inductivo. Bueno, el razonamiento entonces inductivo es una cosa que es el análisis de una estructura, su aspecto formal, su aspecto lógico, y otra cosa es el método inductivo ya como procedimiento para conocer la realidad. Bueno, vos me decís el razonamiento inductivo. Bueno, en términos de los epistemólogos tradicionales, podemos decir, para que no te sea tan abstracto esto, sería: este cuervo de acá es negro, este otro cuervo que estoy observando es negro, este otro cuervo que veo más allá es negro, ¿sí? Esas serían las premisas. Entonces puedo concluir que todos los cuervos son negros. Ahora, ese AN, o sería los cuervo N, es negro. Lo que quiere significar es que sucesivos casos particulares, ¿sí? Eso para decir que no se acaba ahí la enumeración de casos particulares, sino se pueden seguir enumerando más casos particulares, pero en todo caso, en algún momento se va a saltar de los casos particulares a la generalización, a decir todos los cuervos son negros. Ahora bien, en la premisa solamente nosotros sabemos de casos particulares. Son todas enunciaciones de casos particulares, ¿sí? Pero
no hay ahí en la premisa ningún elemento que hable de la totalidad de los cuervos, sino solamente son enunciaciones de casos particulares. Ahora la conclusión habla ya de todos los cuervos que son negros. Entonces alguien va a preguntar, ¿y de dónde sacaste que todos los cuervos son negros? Vos vas a decir, porque he comprobado 1, 2, 3, 100 casos o 100 millones de casos. Comprobaste 100 millones de casos y del 100 millón uno, a lo mejor no comprobaste, pero a lo mejor es de otro color. Entonces, ¿con qué derecho vos decís que todos los cuervos son negros si no comprobaste la totalidad de los casos? Entonces, ese es el problema. Que las premisas solamente hablan de casos particulares y la conclusión ya habla de la totalidad de los casos. Con lo cual, eso es lo que te decía, que la conclusión dice mucho más de lo que le permiten decir las premisas. Las premisas no te autorizan a decir lo que luego vas a decir en la conclusión. En cambio, en el razonamiento, en un razonamiento deductivo, cuando vos decís todos los hombres son mortales, Sócrates hombre, las premisas esas te autorizan a vos a ser tajante, contundente y decir Sócrates es mortal. ¿Sí? Las premisas te autorizan. Entonces la conclusión sigue a las premisas y la conclusión se deriva de las premisas. Y entonces ese razonamiento es válido, está bien hecho, está bien armado. ¿Sí? Lógicamente está bien armado. Vos no podés decir que si aceptás que todos los hombres son mortales y Sócrates es caso particular de esa especie, que Sócrates no puede ser no mortal. Entonces sí o sí tenés que aceptar que Sócrates es mortal. Entonces la conclusión nace de las premisas. En el caso del razonamiento inductivo, la conclusión no nace de las premisas. Sí, hace mención al mismo universo con el que se está trabajando, pero no está autorizado para hablar de la totalidad de los casos. ¿Qué es lo que en la vida cotidiana pasa, no? Que inclusive hacemos la misma refutación. Cuando vos me decís, bueno, porque todos los políticos son mentirosos o chorros. Entonces, vos me dirás, profe, no generalice. ¿Sí? Y bueno, es así, me estás refutando mi inducción, porque ¿de dónde yo saqué esa generalización? De que conocí uno, conocí otro. Bueno, esos que conocí todos son chorros, entonces bueno, me hice el salto ilógico y generalicé. Pero efectivamente eso es un error ilógico. De casos particulares no puedo decir que toda esa especie particular sean chorros. ¿Está comprendido? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Gracias. Igual, no se queden con lo que yo digo en clase. Por favor, vayan a los textos. Ahí esos tipos saben muchísimo. El Popper, el Kuhn, no el Kun Agüero, el Kuhn. ¿Sí? Le voy a poner con artículo así, le es más familiar a ustedes. ¿Sí? Marito Bunge. Así que tienen que amigarse con los textos, amigarse, ser amigo de Bunge, de Popper y todo lo demás. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien. Entonces, nos vemos el otro jueves. El viernes es 9 de julio. ¿Así es? Tienen el feriado, el asueto. Así que nosotros
sí nos vemos el jueves, en cambio, previa al feriado. Bueno, me quedo con mis compañeros. Nos vemos con los demás. Chao, profe, Las gracias. demás. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.